que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Extienda su voz y que
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos. Nuevamente estamos dándole la honra, la gloria, la alabanza a nuestro buen y amado Dios. Él es tan misericordioso, Él es tan maravilloso, Él es tan bueno con nosotros que siempre tiene cuidado de sus hijos, ¿verdad? Y así que le agradecemos de una manera muy, muy especial por esa bondad que Él tiene, por esa misericordia que Él tiene, y le pedimos al Señor que Él se siga manifestando, que siga obrando, que pues haga la obra, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Así que le honramos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Si usted me acompaña, nos presentamos delante del Señor con mucha súplica y pidiéndole al Señor su bendición, pidiéndole al Señor su respaldo, pidiéndole al Señor su misericordia, pidiéndole al Señor su ayuda para que cada día pues podamos nosotros, hermano, ahí sí que honrar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en esta hora. Estamos agradecidos contigo, Señor, por tu misericordia, papito lindo. Agradecidos, Señor, por toda la bendición que siempre derramas sobre nuestra vida. Y hoy más que nunca, Señor, te venimos a suplicar, te venimos a pedir, por favor, Padre, que tú, Señor, obres de manera muy, muy especial en cada corazón y en cada vida. Papá, nosotros creyendo, Señor, que tú eres bueno, creyendo que tú eres grande y maravilloso, creyendo, Señor, que siempre estás atento a nuestra oración, Señor, por eso nos acercamos a ti confiadamente. Por favor, Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor, de una manera especial. Te lo suplicamos, Padre, por amor a tu nombre, porque entendemos que tú eres bueno y grande. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros, hermano, empezamos a ver un poquitito de las cosas que alcanzaron tremendos hombres de Dios en la palabra, a veces nos parecen casi que imposibles, ¿verdad? Vemos lo que hizo un hombre llamado David, un hombre, bueno, tantos hombres, ¿verdad?, llamados héroes de la fe. Empezamos a ver lo que ellos hicieron, y cuando vemos lo que hicieron, decimos, pareciera como que no fuera cierto, ¿verdad? Pero es cierto, sí, todas las cosas que están en la palabra del Señor definitivamente, hermanos, son una realidad. Y pues cuando empezamos a ver esas grandes victorias que alcanzaron, nos ponemos a pensar, hermanos, realmente cómo fue que las alcanzaron, ¿verdad? Y lo único que nos viene a nuestra mente, a nuestro corazón, es que para alcanzar grandes victorias se necesitan tener grandes batallas. Ahora, esas batallas que estos hombres libraron en la mayoría de los casos, hermano, fueron batallas atípicas, es decir, no fueron batallas normales. Nosotros podemos ver, por ejemplo, hermano, el caso de Abraham. Se llevaron cautivo a su sobrino Lot y a todos los habitantes de Sodoma, y Abraham se arma con 318 hombres que habían sido nacidos en su casa, pero que no eran guerreros, sino que eran agricultores y ganaderos, la mayoría de ellos. Y cuando vemos, hermano, Abraham alcanza la victoria, y uno dice, ¿y cómo fue que lo hizo con 300 hombres que tal vez, solo estoy imaginándome, ¿verdad? Tal vez algunos de ellos llevaban un asadón, un hacha, qué sé yo, hermano, una pala, qué sé yo, qué más podrían llevar, ¿verdad? Tal vez iba algunos su machete, ¿verdad? Eso ya. Pero era atípica, era una forma, la estrategia que Dios les dio no era normal, hermano. En el caso de Jacob, ustedes ven, hermano, cómo dice la Biblia que peleó desde el vientre de su madre, estaba peleando ya con su hermano y que se agarró del talón, luego peleó con un ángel y hermano, el ángel le decía, suéltame, y él le decía, no te suelto si no me bendices. Imagínense un ángel con el poder que puede tener un ángel. Eran batallas atípicas, hermano. El caso de José, que dice la Biblia, hermano, que su arco permaneció
permaneció siempre firme. Y uno empieza a buscar en la Biblia, ¿qué arcos? Si no hay nada. Hermano, los arqueros lo asaetearon. ¿Qué arqueros? Sus propios hermanos. Hermano, pero ¿cómo lo asaetearon? Con envidia. ¿Y cómo peleó José? Hermano, él no hizo nada. Dios lo hizo todo por él. Es más, sus hermanos hicieron todo lo que hicieron. A raíz de que lo odiaron, le quitaron su túnica, lo vendieron. Todo lo que nosotros sabemos. Y hermano, y al final de cuentas él ganó la batalla. Pero uno dice, ¿y aquí qué pasó? Moisés cuando estaban peleando contra Amalek, Moisés con las manos subidas, esa era su forma de pelear, y dice la Biblia que mientras las manos estaban arriba ganaban, mientras las manos se bajaban porque se cansaba, entonces perdían. Imagínense, hermano, ¿qué tipo de batallas eran? No eran batallas, hermano, normales. David peleando contra osos y leones. Padre Santo, claro, David con una onda peleando contra el gigante. O sea, unas formas atípicas, unas estrategias no convencionales con las que ellos pelearon. Y hermano, y obtuvieron la batalla. Elías, que se tuvo que enfrentar contra 850 profetas y también contra todo el pueblo, porque no solo fue contra los profetas, contra todo el pueblo. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, hace descender fuego del cielo y termina matando a aquellos 850 profetas, 450 de Aser y 400 creo que hermano de Baal. Imagínese usted, tremendo todo lo que, y uno mira esas cosas y uno dice, Padre Santo, ¿y cómo sucedió eso? Hermano, el apóstol Pablo, que dice la Biblia que cuando llegó a Éfeso le tocó batallar en contra de fieras, pero no eran fieras literales ya en este caso, sino que eran fieras espirituales, y también ganó la batalla. Entonces todo esto nos hace pensar a nosotros, hermano, definitivamente que ahí tuvo que haber, en todos ellos y otros que no mencionamos, tuvo que haber un denominador común. Y yo creo que el denominador común de las victorias de ellos es que Dios estaba con ellos. Cuando yo empiezo a ver David, Dios estaba con él. José, Dios estaba con él. Bueno, todos los que he mencionado, Dios estaba con él. Entonces ese era el denominador común. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar grandes batallas o grandes victorias? Pues hermano, vamos a tener que pasar grandes batallas, pero hermano, tenemos que tener ese mismo denominador que tuvieron ellos, y es que el Señor está con nosotros. Si el Señor con nosotros, no lo dice la misma Escritura, ¿quién contra nosotros? Hermano, y Él nos va a dar las estrategias, nos va a dar todo lo necesario. Ahora, nuestras batallas no son comparadas con las batallas de ellos, en el sentido de que a ellos los mandaron a hacer cosas físicas, hermano, pero con recursos espirituales. A nosotros nos mandan a hacer cosas espirituales con recursos espirituales. Es decir, los recursos sí son los mismos, los recursos son los mismos, hermano, pero el resultado o dónde lo vamos a hacer es distinto, porque a ellos eran cosas físicas, a nosotros son cosas espirituales. Entonces, hermano, cuando el Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre ni padre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después le dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, pero quiere decir que las puertas del infierno no iban a prevalecer, pero sí se iban a levantar. Es decir, que iba a haber una batalla. Entonces, la iglesia hoy en día tiene una batalla en contra, hermano, de las puertas del infierno y todos sus mensajeros y sus secuaces y los que son parte de ese reino. Entonces, quiere decir que, hermano, la iglesia tiene batallas. Bueno, y lo dice el apóstol Pablo, hermano, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hermano, que tenemos una batalla. ¿Pero para qué? Mire, entrar en el reino a nosotros no nos costó, porque él fue el que pagó el precio. A nosotros no nos costó. Hermano, realmente Él hizo una obra preciosa. El diablo hizo oposición, pero al final de cuentas el Señor nos guardó, y hasta aquí el Señor nos sigue guardando y lo seguirá haciendo, porque esa es su bondad y su misericordia y su promesa sobre todas las cosas. Pero algo que nosotros debemos de saber, que nosotros tenemos que conocer, hermano, que lo más difícil es la permanencia.
Mire, y eso tenemos, porque nosotros tenemos que, dice la Biblia, que el Señor nos arrancó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, fuimos trasladados. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es permanecer en ese reino. Hermano, y ahí en ese reino empezar a evolucionar, porque hay una evolución. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día se hace perfecto. Ahora, hay un lugar que nosotros tenemos que accesar, hermanos, según lo dice la misma palabra del Señor. Y quiero que vaya aquí conmigo entonces a Hebreos, en su capítulo número 12, hermano, y versículo número 22. Y dice la palabra del Señor: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, algo que nosotros tenemos que, hermano, tenemos que pedirle al Señor alcanzar, porque la palabra primogénito también se puede traducir como primicia. Y recuérdese que la iglesia novia se tiene que convertir en las primicias del Cordero, en las primicias para convertirse después en la novia del Cordero. Entonces, hermano, pero esto es una batalla. El enemigo no quiere que evolucionemos. Después viene otro aquí y dice: y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Esta podría, por decirlo de esta manera, otro tipo de congregación. Entonces, alcanzamos, hermano, tenemos que alcanzar la primogenitura. ¿Cómo? Y alguien me dirá: pastor, pero yo soy el número 5, número 8, qué sé yo. Bueno, yo soy el número 9, yo soy el último de 9 hermanos. De primogénito en el sentido literal no tengo nada, pero como Cristo es el primogénito de toda la creación, es el primogénito de entre los muertos, es hermano, el Señor es el primogénito de primogénitos. Entonces, si nos metemos en Él, entonces, hermano, nosotros también en Él somos primogénitos. Mire, pero aquí hay una batalla, según lo describe capítulo 12 del libro de Apocalipsis, hermano. Estaba por nacer. Había una mujer y había un dragón, hermano, y el dragón quería devorarse al hijo de la mujer, y ese hijo era un tecnón, es decir, no era el primogénito. No voy a utilizar ahorita las palabras griegas ahí, sino que voy a decir, no era el primogénito, hermano, y el que él esperaba, sino que él esperaba al segundo, digámoslo así, ¿verdad? Es para que usted me dé a entender y en lo que estoy ahorita hablando. Entonces, hermano, era el inmaduro, era el segundo, digamos, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué si el que nació fue, hermano, un maduro? Fue el primogénito, pero ese primogénito es Cristo. Y entonces él esperaba, hermano, que viniera la iglesia, pero ¿qué si no nació la iglesia, sino nació Cristo? Y la iglesia se metió en Cristo, y entonces dice la Biblia que fue arrebatado para Dios y su trono. Entonces, eso es lo mismo que estaba, espero haberme dado a entender, hermano. Eso lo hemos explicado en otras oportunidades. Entonces yo creo, hermano, que nosotros en Cristo nos vamos a convertir en primogénitos. Pero lo que quiero hacerle énfasis es que hay una batalla. Y esa batalla es una batalla, hermano, definitivamente, hermano, de primogénitos. Es una batalla de primogénitos. Entonces yo quiero, hermano, que podamos retomar este tema que yo le he puesto, la batalla de los primogénitos. Y que hemos venido platicando y yo le he dicho que tenemos que darle seguimiento, porque hay varios primogénitos contra los cuales nosotros vamos a tener que pelear como iglesia. Pero que, hermano, ni siquiera hemos pasado del primero, estamos ahí en el primer primogénito. Así que yo quiero ir de lleno aquí, hermano, a hablar de este primogénito. Job 18:13, devora su piel, la enfermedad devora su piel, el primogénito de la muerte. Entonces yo de aquí deduzco que el primogénito de la muerte es la enfermedad. La enfermedad es el primogénito de la muerte, y como lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando nos llega una enfermedad es como un mensajero de la muerte diciéndonos, recuérdate. Pero nosotros le decimos: muerte,
recuérdate lo que hizo Cristo y lo que dice la palabra: yo seré tu muerte. Así que Cristo ya te venció. A mí lo único que puedes hacer es adormecerme, pero no me puedes matar. Gracias a Cristo que yo ya no muero, sino que yo ya solo duermo. Aleluya. Así que solo anestesia me puedes poner, pero matarme no puedes, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Aleluya. Bueno, avancemos. Entonces dice Hebreos 2:14, y esto ya lo hemos explicado en 2 oportunidades, aparte de en algunos otros temas, pero en este tema en 2 oportunidades, así que no me voy a detener demasiado en esto. Hermano, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte, antes había un temor a la muerte, hermano, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, Cristo, cuando venció a la muerte en la cruz del Calvario, hermano, nos liberó a nosotros del temor a la muerte. Hoy ya no le tenemos temor a la muerte, hermano. Humanamente hablando, pues siempre hay cierta como esa duda de qué pueda pasar en ese momento, pero hermano, espiritualmente nosotros sabemos que nosotros ya fuimos liberados de ese temor, y al ser liberados de ese temor fuimos liberados también de la esclavitud. Así que, hermano, el Señor tiene nuestra vida en sus manos, y ahí estamos escondidos. Hebreos 5:7 dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces esto, hermano, nos hace ver a nosotros que si Cristo fue oído para ser librado de la muerte por su temor reverente, entonces quiere decir que el temor, óigame bien, el temor al Señor hace que hoy seamos oídos de parte del Señor para ser librados de la muerte. Y esto, hermano, ser librados de la muerte es algo glorioso, porque eso quiere decir que el temor te puede hacer permanecer hasta que Cristo venga, hermano. El temor al Señor te puede hacer permanecer, porque hermano, si Cristo clamó con gran clamor y lágrimas y al que podía librarlo de la muerte y fue oído por su temor reverente, no dice que le respondieron porque no lo libraron exactamente de la muerte, él tuvo que morir, pero hermano, sí fue oído. Entonces, si fue oído, quiere decir que Dios nos puede oír y a nosotros sí nos puede librar, porque era necesario que Cristo muriera, no lo libró, pero nosotros no es necesario que muramos físicamente, sino que Dios nos podría guardar hasta el momento de su venida. Aleluya. Espero que usted reciba esa promesa y esa bendición de parte del Señor. El temor te guarda, el temor te preserva para el día del arrebatamiento. Aleluya. Sigamos. Proverbios 14:27. El temor del Señor, y aquí lo dice, el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Entonces el Señor te libra de los lazos de la muerte. Cuando tú tienes temor, te libra de los lazos de la muerte, y eso quiere decir que Dios te va a guardar para el día del arrebatamiento. Estoy yendo bastante rápido, hermano, aquí. Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí esta palabra principio es la palabra que le hicimos acercamiento, porque aquí vimos que tenemos que batallar por medio del temor. ¿Pero por qué por medio del temor? Porque esta es una batalla de primogénitos. Ahora, ahí esa palabra principio es la palabra reshit, hermano, que significa primer fruto y primicia, y podríamos decirlo aquí primogénito, que es un sinónimo. Entonces quiere decir, hermano, que el temor al Señor podríamos traducirlo de esta manera. En esta versión XXX, como ya le dije, no es una versión que exista, sino que yo solo le puse así, hermano, para hacerle una traducción, interpretando lo que dice esa palabra principio. Entonces, el temor del Señor es el primogénito de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ok, entonces, hermano, por eso nosotros entendemos que entonces, ¿cuál es la batalla? Nosotros somos primogénitos de Dios, pero dentro de nosotros hay un primogénito que es el temor al Señor, y ese primogénito es el que pelea contra el primogénito de la muerte, que es la enfermedad. Así que nosotros somos guardados de
parte del Señor a través del primogénito de la muerte. Y que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie y que Dios tenga de nosotros misericordia. Ok, avancemos entonces ahora. Entonces, hermano, es una batalla de primogénitos. Eso ya lo explicamos y creo que pues ahorita le dimos un pequeño refresh para que vayamos aquí. Entonces necesitamos, ya aprendimos, hermano, ya vimos, más bien dicho, cómo se aprende el temor. Eso fue la primera vez que hablamos de este tema. La semana pasada hablamos, hermano, de cómo, de qué es el temor. Primero vimos cómo se aprende y luego qué es, ¿verdad? Hoy quisiera ver qué cosas hay que hacer con el temor de Dios. Así que, hermano, veamos aquí en la Escritura. Mire lo que dice el Salmo 34:12. Ese fue un verso también que hemos utilizado porque es un llamado de parte del Señor. Es como el anuncio del Señor para decirnos lo que Él quiere hacer con nosotros. Vengan, hijos. Y recuerdes, es otra cosa importante, porque el temor de Dios es para los hijos. Vengan, hijos. La enseñanza del temor de Dios es para los hijos. Vengan, hijos, y pongan atención. Quiero enseñarles el temor. Quiero enseñarles el temor. Entonces yo quiero, hermano, que me enseñen el temor. Yo quiero que me enseñen el temor. Entonces el salmista aquí está expresando un deseo del corazón de Dios. Está hablando, hermano, de parte del Señor como un profeta, ¿verdad? El salmista está hablando y está diciendo que Él nos quiere enseñar. Pero Él nos va a enseñar, pero es dirigido. Recuérdese que David, no recuerdo si el Salmo 34 exactamente David lo escribió, pero David dice, hermano, dice la Biblia de David que él era un maestro a las naciones. Así que el salmista aquí, hermano, nos quiere enseñar el temor a Dios. Entonces veamos qué cosas tenemos que hacer. ¿Qué se hace con el temor a Dios? Mire lo que dice Deuteronomio 31:12. Esto ya lo hemos visto desde otro ángulo, pero ahora lo quiero enfocar aquí. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, dice, aprendan, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas tus palabras. Fíjese, hermano, que entonces lo primero que hay que hacer con el temor es que hay que aprenderlo. Y esto me hace ver entonces, hermano, que el hombre no nace con temor a Dios, sino que cuando el hombre nace de nuevo, es decir, acepta a Cristo, recibe a Cristo en su corazón, entonces le ponen la semillita del temor a Dios, pero hay que desarrollarla. Eso quiere decir que el hombre tiene que aprender el temor a Dios. Pero fíjese que algo que me llamó mucho la atención, que en este pasaje particular, esta palabra aprender, esta palabra, hermano, aprender, hermano, es la palabra lamad, la palabra 39:25, lamad. Y fíjese que curiosamente, hermano, esa palabra significa aguijonear. Es decir, hermano, que para aprender se necesita tener un aguijón. Dios mío, y Dios bendito. Esto a mí no me gusta, porque sabe que yo me pongo a pensar en el apóstol Pablo cuando él dice allá, y para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee constantemente. Es decir, a Pablo le mostraron cosas cuando fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, y al paraíso le mostraron cosas, hermano, y dice la Biblia que al hombre no le son permitidas escuchar, y Pablo las escuchó, y entonces para que no se exaltase, entonces le dieron un aguijón. El aguijón era, hermano, para enseñarle la humildad. Es decir, y el aguijón era en su carne, y por lo que entendemos ahí, el problema es que tenía en sus ojos, hermano, un tipo de enfermedad. Algunos dicen que eran como unas escamas que le salían ahí en sus ojos. Imagínese usted, era terrible. Es decir, que el aspecto físico de Pablo con aquella situación no era tan agradable.
Sin embargo, el Señor le dejó ese mensajero, hermano, para que él pudiera de alguna manera, hermano, aprender la humildad, pero era un aguijón. Ahora, yo veo que aquí dice, hermano, que para aprender el temor, esta palabra, aprender, la palabra lamad, significa aguijonear. Y fíjese que dice, hermano, también, hermano, significa, por supuesto, enseñar, pero dice, siendo la vara el incentivo para aprender. Esa vara que aguijonea, porque ese es el aguijón, hermano, es una especie de vara que en la parte, digamos, de la punta tiene ahí una, algo punzocortante, por así, o algo que pues que pueda apoyar ahí a los, eso lo utilizaban para los bueyes, para los animales, el ganado, hermano, para enseñarles ciertas cosas. Entonces ahí les iban enseñando. Entonces ahora imagínese usted que el Señor dice que para aprender el temor de Dios, a veces, yo digo que no siempre, y hermano, yo aquí me aferro, ¿verdad? Que si uno aprende de buena manera no necesita el aguijón, pero en caso extremo el Señor nos va a enseñar el aguijón. Por eso es que allá en el libro de Jeremías dice, ve cuán malo y cuán amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y dejar mi temor, dice el Señor. Entonces, hermano, realmente Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere, fíjese que esa palabra enseñar ahí se traduce como adiestrar, como diestro, como ser instruido, pero volverse hábil. Entonces nosotros tenemos que ser diestros en el temor a Dios, diestros en el temor a Dios. Dios mío, es decir, no basta solamente con, sí, yo tengo temor de Dios porque soy apartado del mal. No, tenemos que aprender a ser diestros. Y eso fue lo que le enseñaron al apóstol Pablo a través de ese aguijón. Le estaban enseñando de alguna manera también el temor a Dios. Entonces, tú y yo necesitamos aprender, pero muchas veces necesitamos el aguijón, hermano, para aprender ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos el temor. El temor a Dios es algo extraordinario. Aparte que nos libra de la muerte. Otro día vamos a hablar de los beneficios del temor a Dios. Ahora solo estamos hablando, o solo hemos hablado de cómo se aprende, qué es, hermano. Pero hay muchas cosas del temor a Dios que tendríamos nosotros que aprender. Tenemos que hablar de los temerosos en uno de estos temas que hemos dado. Hablamos de los hombres temerosos, pero así muy rápidamente, hermanos, citamos 2 o 3 de ellos, pero por lo menos de que la Biblia testifica que eran temerosos, por lo menos existen unos 10 o 12 hombres, si no recuerdo mal, hermano, que tendremos que acercarles la lupa ahí para sacar enseñanza. Pero ahora aquí, entonces quiere decir, hermano, que te vas a volver diestro, vas a aprender, fíjese que esa palabra aprender también se significa domar. A veces cuando uno no aprende de manera, pues de la mejor manera, solamente con palabras, entonces como que nos tienen que domar un poquitito. Y perdone, yo sé que usted dirá, ay pastor, pero ¿qué me está diciendo? Porque domar se utiliza para los animales, sí, pero se doman porque hay algo, hermano, que no se sujeta a las cosas correctas. Se doma porque hay algo de salvaje en esos animales. Entonces, para volverlos domésticos hay que domarlos, hermano. Entonces, a veces nosotros tenemos actitudes, perdóneme, que no son correctas, y Dios nos quiere enseñar el temor a Dios, pero tenemos que aprender, hermano, tenemos que dejarnos enseñar. Para eso tenemos que ser humildes. Entonces, ¿qué se hace con el temor a Dios? Lo primero es que, hermano, lo vamos a aprender, amén, sí, pero tenemos que ser enseñados. Tenemos que ser enseñados en ese temor al Señor, y que Dios de verdad nos ayude para que nosotros podamos realmente, hermano, aprender esto que Dios nos quiere enseñar. Así que su misericordia es grande, su amor es grande, pero también, hermanos, si es necesario que nosotros pasemos por algún tipo de situación, la vamos a tener que pasar, porque Dios nos quiere, hermano, a nosotros diestros, hábiles, que seamos, hermano, que seamos instruidos en el temor a Dios, que salgamos de esta primera faceta de enseñanza, salgamos victoriosos, que cuando digan, ¿cuánto sacaste en el examen de temor a Dios? Aleluya, aprobado. Tal vez no sacaste el 100, pero fuiste aprobado. Y si fuiste aprobado, hermano, vas a ser promovido al siguiente nivel. Así que Dios nos ayude. Avancemos, porque hay otras cositas aquí, hermano, que tenemos que
que ver. Mire lo que dice segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo número 11. 5:11, hermano de Corintios. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, ¿qué otra cosa hay que hacer con el temor a Dios? Hermano, como se aprende, entonces se conoce. Hay que conocer el temor a Dios. Y para conocer el temor a Dios, se necesita, hermano, que nosotros tengamos todo el contexto, todo el panorama de lo que es realmente el temor a Dios. Recuérdese que, hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos batallando en contra de la enfermedad, porque el primogénito de la muerte se vence con el primogénito de la sabiduría, y el primogénito de la sabiduría es el temor al Señor. Aleluya. Pero entonces, hermano, tenemos que aprenderlo. Y al aprenderlo, entonces viene la evaluación. Porque una cosa es que a ti te enseñen y otra cosa es que tú aprendas. Cuando tú aprendes, entonces tiene que venir la evaluación. Y ahí es donde, hermano, tenemos que llegar a conocer. Es que en las universidades, hermano, cuando están estudiando, una persona está estudiando, hermano, y pues hay exámenes cada cierto tiempo, ¿verdad? En un año, hermano, pues lo que hacen por lo menos unos 2 o 3 exámenes, ¿verdad? Y luego viene el examen final, y el examen final es para ver si obtuviste conocimientos, pero luego de haber pasado 4, 5 o 6 años, creo que son 4, 5 o 6, de ahí andan las carreras, ¿verdad? De 4 a 5 a 6 años de estudios, hermano, y después de eso les hacen un examen de todos los años que hermano, que pasaron, es lo que se conoce como un examen privado, le llaman, ¿verdad? Que es un examen, hermano, y en las diferentes carreras son exámenes a veces difíciles, pero no imposibles, hermano. Pero es una evaluación de conocer qué tanto aprendiste. Entonces, el temor a Dios hay que conocerlo, no basta con que yo diga, hermano, sí, yo fui a las clases, fíjese, yo estuve ahí, sí, amén, qué bueno que has ido a las clases, pero ahora viene, hermano, la evaluación para ver si aprendiste, porque cada vez que Dios te enseña algo, hermano, por decirlo de esta manera, teóricamente, después viene la práctica. Porque tú, digamos, si tú estudias para médico, hermano, vas, hermano, pero después ya, en los primeros años quizás sea bastante teórico, pero ya después de 3 años, 4 años, no sé, no tengo muy claro eso, pero creo que al tercer año ya empiezan a la práctica. Primero te enseñaron cosas teóricas y luego vas a la práctica. Entonces, de la misma manera, el Señor, hermano, te enseña, por así decirlo, la teoría, el respaldo bíblico, hermano, ¿dónde está el pie de imprenta para lo que es el temor a Dios y gloria a Dios? Pero después tienes que ir a la práctica, tienes que mostrar que conoces, hermano. Y aquí es algo bien importante, porque en esa evaluación muchos, hermano, pueden sucumbir, muchos pueden fracasar, muchos pueden tropezar, porque el temor a Dios te va a llevar a tener cierto tipo de actitudes, cierto tipo de respuestas, cierto tipo de reacciones, hermano. Entonces yo quiero aprender el temor a Dios, pero también después de aprenderlo, tengo que mostrar que hay un conocimiento del temor a Dios. Y es que mire, lo más elemental, según lo vimos la semana anterior, en cuanto al temor de Dios, el temor a Dios es abstenerse del mal. Sí, hermano, el temor a Dios es abstenerse del mal. Ahora, fíjese que aquí yo le pongo un ejemplo en la palabra del Señor, y es el caso de Job. Job era justo, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces, un día, hermano, Luzbel se presentó delante de Dios, entre los hijos de Dios. Ahí va metido Luzbel. En los desfiles, hermano, de los hijos de Dios siempre se mete el diablo, que el Señor lo reprenda. Y entonces cuando Dios lo vio, le dijo, ¿y de dónde vienes y para dónde vas? Es que vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Ah, qué tremenda cosa, le dijo. Sí, está bien, le dijo el Señor. ¿Y has visto a mi siervo Job?, le dijo Dios. Sí, lo he visto, le dijo.
que pasa es que tú lo has bendecido, tú lo has guardado, le pusiste 3 círculos de protección, ¿cómo no va a estar ahí bien él? Le dijo, ¿verdad? Sí, pero ya viste cómo es justo, le dijo, es recto, es temeroso de Dios y apartado del mal, le dijo. Le dijo, entonces pasémosle su examen privado, le dijo el diablo, dame la oportunidad que yo voy a ser su terna examinadora, yo solo, ¿verdad? Voy a ser su terna examinadora, le dijo el diablo, déjame que yo lo evalúe en cuanto al conocimiento, el temor, a ver si es cierto que tiene temor a Dios. Y hermano, y dice la Biblia, hermano, después de que todo lo que le vino a Job, dice el versículo capítulo 3 y en 2, creo que es final del 2, hermano, en todo esto no pecó Job. Decir que se mantuvo. Él mostró que había conocimiento del temor a Dios, pero no conocimiento teórico, porque el conocimiento teórico es gnosis. El conocimiento, hermano, práctico es epignosis. Estoy hablando de palabras griegas, hermano. La gnosis es el conocimiento, pero la epignosis es llevar a la práctica aquel conocimiento, es ir más allá del conocimiento, hermano, del conocimiento teórico. Entonces Job salió bien librado. Claro, después vinieron otras situaciones y todo lo que usted quiera, pero el punto es que siempre que Dios nos enseña algo, quiere que aprendamos algo, porque el temor hay que aprender, te va a llevar a la práctica, te va a llevar a ver cómo funcionas ahí, hermano. No es lo mismo que alguien te explique en el pizarrón que para hacer, qué sé yo, perdón que yo voy a decir algo y soy un neófito en estas cosas, no tengo ningún conocimiento, tal vez hasta voy a decir una herejía en esa área, ¿verdad? Pero mejor ni voy a mencionar nombres, pero si te van, no es lo mismo que te mencionen a ti que para poder hacer una operación, qué sé yo, que le van a extirpar la apéndice a alguien, no sé si es sí, creo que sí la quitan, no, ya ni sé, le van a extirpar la apéndice. No es lo mismo que te digan, mire, usted lo que tiene que hacer es, no sé si así se hace, perdón si estoy hablando tonterías, pero solo para que usted me entienda, usted tiene que agarrar el bisturí y entonces cortar capa por capa de la piel y que esto, que el otro, y después voy ahí y te lo están explicando, tal vez hasta con un video, pero no es lo mismo que te lo expliquen con el video, hermano, y que el catedrático, el doctor que te está explicando, detenga el video para explicarte todas las cosas. No es lo mismo que te lleven a la práctica, donde hay una persona que necesita que le extirpen el apéndice. No es lo mismo. Ya cuando te dan el bisturí, empiezas a temblar. Qué fácil se veía cuando el doctor lo estaba explicando con un video. Pero no es lo mismo. Entonces, a ti y a mí también nos van a llevar a eso, para que, hermano, nos demos cuenta que hay un conocimiento. Aleluya. Dios mío, avancemos, sigamos aquí, porque hay otras cosas. Mire, primero hay que aprender el conocimiento. Número 2, hay que tener conocimiento. Dije mal. Hay que aprender el temor a Dios. Número 2, hay que tener conocimiento del temor a Dios. Ahora mire, número 3, Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento del Todopoderoso. Esa palabra entender es la palabra discernir, es la palabra distinguir. Hermano, es la palabra que inclusive también se traduce como respetar y también, hermano, se traduce como prudencia. Entonces quiere decir, ¿cómo vamos a hacer entonces, hermano, nosotros para entender cuando empezamos a discernir? Dios mío, entonces aquí tal y tal cosa, aquí tal y tal otra. Empezamos, hermano, a discernir, empezamos a poner todos los elementos en la balanza, empezamos a evaluar esos elementos, empezamos a ver todo y decimos, no, pero esto tal. Y entonces cuando tú entiendes el temor al Señor, eso te va a llevar a la prudencia. Pero para entenderlo hay que discernirlo, es decir, hay que desgranarlo, hay que evaluar, hay que hermano, ponerlo todo sobre la mesa y decir, sí, esto por esto y esto por esto y esto por esto. Y empiezas tú, hermano, a evaluar el temor al Señor. Entonces, tiene que ser entendido, porque, hermano, hay que aprenderlo. Pero ese aprenderlo nos lleva al conocimiento, y el conocimiento nos lleva a que hay que entenderlo.
Pero para entenderlo hay que discernirlo, hay que distinguirlo, hay que evaluarlo, hay que desgranarlo, hermano, hay que desmenuzarlo, hay que ver aquí y por qué este siervo de Dios que la Biblia dice, por ejemplo, la Biblia dice que Abraham era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre temeroso de Dios, pero él tuvo que pasar la prueba del temor a Dios. ¿Y cuál fue la prueba que le hicieron pasar del temor a Dios? Hermano, es cuando Dios le dijo, sube al monte y sacrifícame a tu hijo. Y cuando ya estaba en el monte y el ángel lo tuvo que detener, entonces le dijo, ya vi que sí me temes. Es decir, sí pasaste la prueba, sí pasaste. Pero hermano, Abraham iba subiendo para el monte, iba evaluando, iba distinguiendo. Y Abraham, hermano, iba él prácticamente, hermano, desmenuzando en qué había fallado. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué fue que no pasé la prueba? ¿Y por qué fue que me pidieron a mi hijo? Y ahora lo tengo que sacrificar. Y ahí iba él discerniendo, hermano, discerniendo. Y él, hermano, por la fe lo sacrificó, sabiendo que Dios podía levantar de ese hijo la descendencia que Dios había prometido. Esto es tremendo, hermano. Entonces, el temor de Dios también se tiene que entender. Se tiene que entender. Y eso, cuando tú entiendes el temor, entonces viene la revelación a tu vida de ese temor a Dios, y eso te hace, hermano, que seas prudente. Una persona temerosa de Dios es una persona que es prudente. Una persona que no voy a decir que no tiene temor a Dios, porque todos los hijos de Dios ya tenemos la semilla del temor a Dios, pero que no ha evolucionado, que no ha desarrollado, que no ha avanzado en el temor a Dios, entonces esa persona, hermano, tiene el problema que puede cometer muchos errores, porque no ha desarrollado, no ha entendido el temor a Dios, y al no entenderlo no puede actuar, hermano, no puede utilizar el temor a Dios como una herramienta en todas las decisiones de su vida, porque una persona con temor a Dios, cada cosa que hace, cada cosa que decide, hermano, el temor a Dios está ahí para poder ayudarlo, para poder guiarlo, para poder dirigirlo. Y entonces dicen, no puedo hacer esto por tal y tal, no puedo hacer esto porque no está bien, no es correcto, esto no es agradable delante de Dios. Y entonces, hermano, sabe respetar cuáles son sus límites y cómo puede desarrollar. Así que Dios quiere que tú aprendas el temor, Dios quiere que conozcas el temor, pero Dios también quiere que entiendas el temor. Y cuando entiendes el temor, hermano, eso te lleva a una dimensión de empezar a actuar en base a eso. Avancemos, porque, hermano, el tiempo se hace corto, ¿verdad? Y que Dios nos auxilie y que Dios nos ayude. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 31, versión Arcas Fernández. Dice, hermano, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba, y oiga, y caminaba. Es decir, yo le he dicho a usted una cosa, hermano. Aquí está el conocimiento, aquí está el entendimiento, se lo he dicho, y aquí está la revelación cuando ya caminas en base a lo que primero llegó el conocimiento, luego llegó el entendimiento, porque la Biblia dice que con el corazón se entiende y el conocimiento está en la mente, hermano, y luego pones en práctica ese conocimiento o ese entendimiento, eso que ya te revelaron, eso que ya entendiste, te lo ponen en práctica. Entonces ahora mire lo que dice aquí, y la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se consolidaba y caminaba en el temor de Dios. Entonces la iglesia necesita caminar en el temor. Pero ¿cómo vas a caminar en el temor de Dios si primero no lo aprendes, si después no lo conoces, después no lo entiendes? Hermano, entonces ya vas a poder caminar. La iglesia no puede caminar en el temor a Dios, hermano, si primero no se sienta a aprender. Por eso es que el temor a Dios es aprendido, no es algo que tú ya traigas, no es algo que tú ya vienes, no es algo innato, hermano, sino que es algo que tú tienes que recibir. Por eso es que por lo menos vimos ocho pasajes, aunque pueden haber más, pero 8 pasajes que nos dicen cómo se aprende el temor al Señor. 8 pasajes vimos, hermano, cuando hablamos la primera vez, aunque eso ya lo habíamos analizado en otras oportunidades, pero hermano,
Entonces Dios te quiere enseñar el temor. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Es tú llegar a conocerlo. O que ya lo conociste, ahora tienes que entenderlo. Ya lo entendiste, ahora tienes que caminar en el temor a Dios. Aleluya. Cuando uno camina en el temor a Dios, hermano, por eso es que usted ve en la Biblia los hombres temerosos. Dentro de ellos hay varios, hermano. Hermanos, siempre salieron bien librados con sus errores, pasaron sus pruebas, pasaron sus situaciones, pero el temor a Dios los guardó. El temor a Dios hizo cosas maravillosas. El temor a Dios hizo cosas preciosas. El temor a Dios hizo que ellos, hermano, pudieran transitar siempre agradando a Dios. Es que, mira, si el temor a Dios es apartarse del mal, eso quiere decir que si tú te apartas del mal, ni siquiera apartarse del mal, aborrecer el mal, dice la Biblia. El temor a Jehová es aborrecer el mal, y entonces tú aborreces el mal, entonces si aborreces el mal, vas a amar el bien. Si amas el bien, vas a agradar a Dios. Si agradas a Dios, Dios, hermano, te va a dar tantas bendiciones. Dios te va a abrir puertas que tú ni siquiera te imaginas. Entonces, con el temor al Señor, tú te estás siempre alejando del mal, tú siempre le estás poniendo un alto, siempre le estás poniendo distancia, siempre estás manteniendo distancia social con el mal, porque le pones distancia, le dices no, momento, hasta aquí. Aborreces el mal, hermano. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces eso nos ayuda a caminar en el temor a Dios. Caminas en el temor a Dios, es decir, que el temor a Dios es como aquella, usted, no sé si usted le ha tocado en algún momento, hermano, por ejemplo, aquí los que vivimos aquí en esta ciudad de Quetzaltenango, cuando es tiempo de invierno o de mucho frío aquí en esta ciudad, hermano, entonces desciende lo que es la neblina, ¿verdad? Entonces cuando uno va transitando, por ejemplo, hacia Guatemala o de Guatemala hacia acá, ya lo que se conoce desde Nagualá hasta este lugar, hermano, a veces hay una neblina muy densa, y entonces, hermano, no ve nada, ahí apenas, hermano, pero hay una línea que está marcada a la orilla de la carretera, en el centro y en la otra orilla. Entonces uno, hermano, se empieza a guiar por esa línea, ¿verdad? Hermano, está la neblina, hermano, que no se ve, ni siquiera las luces logran, hermano, pero como esas líneas tienen un material reflectivo, cuando lo poquito que alumbra tal vez, hermano, el vehículo, entonces eso hace que se refleje, y entonces, hermano, uno se empieza a guiar. Pues así es el temor de Dios. En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que puedan haber en el mundo en este tiempo, el Señor te pone una línea reflectiva, que es el temor a Dios. Y como tú, lámpara es a mis pies tu palabra, tú tienes luz, tú eres, no solo tienes, sino que eres luz, porque el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, hermano, vas alumbrando, y el temor a Dios es esa linita reflectiva que te va guiando, y ahí caminas, y eso te guarda, hermano, de caer a un precipicio, de irte, hermano, caer en qué sé yo, hermano, o salirte de la carretera y puedas tener un tipo de accidente. Eso te guarda. Estoy hablando en el sentido espiritual. Hermano, el Señor te guarda, el Señor te libra, el Señor, hermano, ¿por qué? Porque vas caminando en el temor al Señor. Entonces la iglesia necesita caminar en el temor al Señor, aleluya. Ahora, hermano, fíjese que pues este temor a Dios es algo que la iglesia no puede dejar de aprender. Muchos van a llegar cuando se presenten en el tribunal de Cristo y les digan, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó que no tienes temor? ¿Por qué no aplicaste el temor a Dios? Y entonces, pero es que a mí nadie, pero si yo te lo puse desde el momento que creíste en mí, yo te puse el temor, te di una semilla de temor, tenías que desarrollarla. ¿Y qué hiciste con ella? Como aquel de los talentos que enterró su talento, hermano. No lo sembró, sino lo enterró. Entonces muchos siembran, hermano, les dieron una semilla y lo que hacen es enterrar. No la siembran, porque lo que se entierra no da fruto, pero lo que se siembra sí da fruto. Entonces, en el nombre del Señor, que el Señor tenga de nosotros misericordia. Avancemos otro poquitito, hermano. Solo déjeme ver cómo estoy con el tiempo. Estamos bien, vamos bien. Usted dígame, va bien, muchacho, va bien, pastor, va bien, dígame usted, ¿verdad? Gloria a Dios. Isaías 11:3. Mire, hermano,
Entonces, número 1, hay que aprender el temor. Como el salmista, ¿verdad? Salmo 34, 12 y 11, porque a veces en las diferentes versiones se cambia un versículo. Hermano, el salmista dice: venid hijos, prestad atención y les enseñaré el temor al Señor. Ok, Él nos quiere enseñar, pero ahora ¿de qué depende de nosotros? Número 1, aprender. Hay que aprender el temor a Dios. Número 2, hay que conocer el temor a Dios. Número 3, hay que entender el temor a Dios. Número 4, hay que caminar en el temor a Dios. Pero mire lo que aquí dice Isaías 11:3. Se deleitará. Aquí, cuando usted lee los versos anteriores, está hablando de que iba a venir un tronco de Isaí, hermano, y que iba a venir un renuevo y todo lo que dice. Y entonces, ya en el versículo 2 dice, hermano, que iban a venir los 7 espíritus sobre él: espíritu de consejo, de inteligencia, espíritu y cierra diciendo con espíritu de temor a Jehová. Ok, pero en el verso 3, entonces está hablando de Cristo y dice: se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Hermano, pero entonces se deleitará. Entonces mire, hermano, cuando nosotros empezamos a caminar, mire, yo no sé, tal vez le voy a poner un ejemplo para poder darme a entender, aunque yo sé que usted me entiende. Pero mire, yo no sé cómo fue su experiencia en cuanto a la oración, pero la mayoría de nosotros, me refiero cuando nosotros llegamos a Cristo, pero la mayoría de nosotros, hermano, traíamos un mal concepto de la oración. ¿Por qué digo esto? Porque la oración nos las habían puesto como castigo. Te portaste mal, pues ahí te voy a hincar, te voy a poner maíz, te vas a hincar en ese maíz y ahí vas a rezar no sé cuántos Padres Nuestros y no sé cuántas Aves Marías. Reprendo, hermano, y óigame, y entonces la oración la teníamos como un castigo. Ahora venimos al Señor, hermano, y aceptamos a Cristo, y cuando nos dijeron la primera vez, hermanos, tal día hay culto de oración. ¿Qué? ¿Me van a poner otra vez maíz? ¿Me van a hincar en el maíz y voy a tener un castigo? Y entonces, hermano, es el liberarnos de esa administración negativa que había en nuestra vida para poder entrar a que la oración realmente es un deleite, porque la oración tiene que llegar a un deleite. Entonces, a veces voy a orar, va a ver mi reloj, voy a orar aquí una de mis tantas horas, una hora, no, ¿qué tantas horas? Ni que fuera tan espiritual cuando uno empieza. No, voy a orar 15 minutos, 10 minutos, y se pone todavía el reloj y con el sonido del despertador para cuando termine los 10 minutos. Ya, gracias a Dios, 10 minutos. Sí, pero eso sigue siendo un castigo. No, si la oración debe ser un placer, debe ser un deleite, debe ser algo que se disfrute, debe ser así como que usted me diga, pastor, lo quiero invitar a comer. ¿Qué quiere comer? Hermano, si yo le voy a pedir la comida que más me gusta, ¿verdad? Claro que no voy a abusar de usted, no tenga pena, no es que lo vaya a hacer gastar, no, pero una comidita que me guste, porque si vamos a ir a comer, hermano, para estar contentos, pero estar como aquellos muchachitos, hermano, muchachitos decimos aquí a niños, hermano, que les están dando de comer y no quieren comer y hermano, cierran la boca y estar comiendo, no, eso no se disfruta. Vamos a comer algo sabroso, algo que nos deleitemos. Entonces, ¿sabe una cosa, hermano? Yo creo que nosotros nos tenemos que aprender a deleitar. ¿Sabe qué decía el salmista? Y eso era un salmo mesiánico, es decir, que hablaba de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Es decir, yo me deleito en hacer tu voluntad. Entonces, hermano, mire, Jesús pasó por las 3 facetas de la obediencia. La primera, desobediencia. Hermano, usted me está diciendo, pastor, me está diciendo que Jesús fue desobediente. Sí, le estoy diciendo que fue desobediente. ¿Sabe por qué? Porque Él nos sustituyó a nosotros, entonces tuvo que ser desobediente. Él se presentó en desobediencia, pero por nosotros. Él en sí mismo no era desobediente, pero como nos sustituyó, entonces tenía que ser desobediente. Luego, la obediencia.
La obediencia es algo, hermano, yo le digo, si yo tuviera un trabajador y yo le digo, por favor, ni siquiera por favor, yo solo le podría decir, debería decirle por favor, pero digamos yo le digo, hágame tal cosa. Él, como es mi trabajador, lo va a hacer. Pero quizás, no quizás, mi hermano, seguramente él no va a ir con agrado, aleluya, gloria a Dios. No, pero sabes si era cristiano, ¿eh? Pero hermano, él no va a ir diciendo así, porque él sabe que lo tiene que hacer porque le estoy dando una orden. Esa sería la segunda etapa, la obediencia. Pero la tercera etapa es donde uno ya no obedece, hermano, porque le mandan, sino que uno obedece por agradar. Y por eso es que Jesús llegó al monte Getsemaní. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo no quiero sufrir. Es más, no me agrada sufrir. Yo no quiero sufrir ni me agrada sufrir. Pero si tu voluntad es que yo sufra, yo no me voy a deleitar en el sufrimiento, me voy a deleitar en hacer tu voluntad. Aleluya. Entonces, eso es muy distinto, hermano, porque mucha gente, entonces Jesús se deleitó en sufrir. No, hermano, se deleitó en hacer la voluntad del Padre. Entonces, hermano, cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en el temor a Dios, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es aborrecer el mal. Pero, hermano, yo no solamente voy a aborrecer el mal porque pues es el mal. No, lo voy a aborrecer porque quiero deleitar al Padre. Entonces, ¿qué desea el Padre que yo haga? Pues que haga el bien, que haga las cosas buenas, que yo busque de Él, que yo le agrade. Hermano, entonces yo me voy a deleitar en cuál es la voluntad de Él. Por ejemplo, mire, cuando nosotros buscamos solamente en el Nuevo Testamento, busque, hermano, qué cosas son la voluntad de Dios. Busque qué cosas son la voluntad de Dios. Por ejemplo, hermano, cuando dice la Escritura, creo que es 1 Tesalonicenses, no voy a detenerme ahorita a ver dónde está la cita, pero donde dice, hermano, que ese verso, ay Dios mío, que es utilizado, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero no sé si es exactamente eso, pero al final dice, porque esta es la voluntad de Dios, es decir, que nos mantengamos, hermano, nosotros sin pecado de tipo sexual. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, yo no la voy a hacer solamente porque Él me está diciendo que la haga, la voy a hacer porque yo me quiero deleitar en Él. Entonces eso es deleitarnos en el temor a Dios. Hermano, cuando nosotros ya no hacemos las cosas porque nos dicen que no hay que hacerlas, sino porque queremos agradar a Dios. Aleluya. Ay Dios, el tiempo se termina aquí. Dios mío, que Dios me ampare, que Dios me ayude, hermano. Pero ya ahorita voy a terminar. Dame unos minutitos. Todavía tengo un par de minutos para... ¿Qué cosas se hacen en el temor de Dios? Entonces, por lo menos le voy citando, creo que 5. Veamos. Número 1, hay que aprender el temor. Número 2, hay que conocer el temor. Número 3, hay que entender el temor. Número 4, hay que caminar en el temor. Número 5, hay que deleitarnos en el temor. Ahora mire lo que dice 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el temor? Que perfecciona la santidad. Hermano, entonces, ¿qué hay que hacer con el temor? Hay que utilizarlo para que se perfeccione la santidad. Porque como el temor es aborrecer el mal, pero no, ya le dije, no solo porque nos dicen, sino que ya entramos a la faceta de deleitarnos. Entonces, en ese temor que ya se deleita, entonces ahora lo que vamos a hacer, hermano, es que vamos a llegar a perfeccionar la santidad. La santidad no se puede perfeccionar si uno no se deleita en el temor a Dios. Entonces tenemos que llegar a ese punto, a deleitarnos en el temor a Dios. Cuando nos deleitamos en el temor a Dios, entonces ¿cuál es el siguiente paso? Que se perfecciona la santidad. Pero fíjese, hermano, esa palabra perfeccionar que se utiliza aquí, que está en este color,
Esa palabra perfeccionar me llama la atención porque esa palabra, hermano, es la palabra 50-55 de la concordancia en Strong, palabra griega 50-55. Y esa palabra es la palabra teleo, así como no teleio, porque hay otra que es teleio, este es teleo, así. Pero esa palabra significa, hermano, terminar algo, completar algo, concluir algo, satisfacer algo, consumar algo, cumplir. Pero es decir que ahí habla y se traduce como perfeccionar también en otros diccionarios. Yo solo estoy aquí leyendo la concordancia Strong. Esa palabra teleo es, hermano, perfeccionar. Pero fíjese que algo que me llamó la atención es que tiene un prefijo. Esa palabra teleo es un prefijo, no es la traducción exacta de esta, sino que tiene un prefijo. Perdón, dije mal, tal vez no le expliqué bien que esta palabra perfeccionar es una palabra compuesta de un prefijo y de la palabra teleo. Pero la palabra teleo ya es perfeccionar, pero el prefijo que le ponen es el prefijo epi. Y epi es ir más allá. Entonces cuando yo veo, digo, ¿y cómo se puede perfeccionar algo que ya es perfecto? Y hermano, ahí es donde yo, Dios mío, esto si cuando se le habla a la gente de perfeccionar algo, dicen, no hombre, ¿cómo? Nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Y entonces ¿cómo nos iba a hacer una petición Él que nosotros no podíamos alcanzar? Sed perfectos, así como mi Padre es perfecto. Hermano, eso no puede ser. Es que no es en lo natural. Claro, en lo natural nadie es perfecto, pero espiritualmente Pablo dice, nosotros los que somos perfectos, hermano. Y cuando usted empieza a buscar, hay varios que la Biblia le llama perfectos, le llama teleios, hermano. Entonces, pero entonces es ir más allá de la perfección. Significa que cuando yo ya me deleito en Él, ese es el epi, el deleite que yo le pongo al temor a Jehová. Entonces, cuando yo ya fui más allá de lo normal, porque la mayoría, por eso es que, perdón, a veces dejo frases inconclusas. Yo me entiendo lo que estoy pensando, pero a veces usted solo oye la frase que yo digo. ¿Y qué iba a decir el pastor? Padre, ayúdame. Mire, hermano, cuando yo me pongo a pensar, la mayoría de personas en aquel pasaje dice, es que mire, siervo inútil soy yo. Y la Biblia dice que el siervo inútil es el que hace solo lo que le mandan. Yo no quiero ser un siervo inútil que solo hace lo que le mandan. Yo quiero ser un siervo epi, yo quiero ir más allá, yo quiero, hermano, dar ese paso extra, caminar esa milla extra. Yo no me quiero quedar ahí. Yo no quiero que, si me dicen que el temor del Señor es aborrecer el mal, lo voy a aborrecer, voy a cumplir, voy a obedecer esta parte, voy a aborrecer el mal. Sí, pero aborrezco el mal, pero ahora tengo que hacer la otra parte, y es deleitarme, no solo obedecer lo que Dios me dijo, que hermano, que anduviera en el temor, sino que ahora voy a deleitarme. Cuando me deleito, ese es el epi, ese es el ingrediente extra que me lleva a perfeccionar el temor de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que van a perfeccionar la santidad en el temor a Dios? Aquellos que se deleitan en el Señor. Recuérdese, ¿cuál es el tema? La batalla de primogénitos. Pero mire dónde andamos, cómo se batalla en contra de la enfermedad, hermano. Y en este tiempo nosotros, hermano, estamos batallando en contra. Pues la humanidad está batallando en contra de una pandemia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Caminando, perfeccionando, deleitándonos en el temor a Dios. Entonces ahí viene la perfección de la santidad. Y es que sin santidad nadie le verá. Nadie le verá. Esto es extraordinario para mí, hermano. Esto es precioso para mí. Entonces yo me quiero deleitar en el temor al Señor, porque eso me abre la puerta para que yo llegue a perfeccionar en ese temor. Ya deleite, ya en el temor donde yo me deleito, ahí se está perfeccionando la santidad. Y la santidad me lleva al encuentro con el Señor. Aleluya. Qué precioso. Que Dios nos ayude. Ok, quiero terminar con este versículo, Jeremías 5:24. Dice en la Reina Valera contemporánea, jamás se pusieron a pensar,
mostremos ya temor del Señor, nuestro Dios, que a su tiempo nos da la lluvia temprana y la tardía, y que nos respeta los tiempos establecidos para la siega. Es decir, aquí está diciendo que el temor a Dios también hay que mostrarlo. No sé si tal vez hubiera sido bueno ponerlo antes, pero yo lo puse, hermano, al final. Tal vez al final hubiéramos puesto el de perfeccionar, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano, por qué yo lo puse. Yo lo puse hasta el final, porque tarde o temprano vamos a ser demandados en cuanto al temor a Dios. Es decir, yo lo puse aquí como la evaluación final, como el momento cuando nos presentemos delante del Señor en el tribunal de Cristo, y entonces tengamos que mostrar que verdaderamente nosotros tenemos temor de Dios. Y dice que estos hombres dijeron, jamás se pusieron a pensar, mostremos ya el temor a Dios, porque Él nos da su lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, y respeta los tiempos de la siega. Es decir, ya tenemos un beneficio del temor a Dios. Así que mostremos ese temor, porque Él nos está mostrando que Él nos respeta, Él respeta los tiempos establecidos. Entonces, hermano, es como el examen final, es lo último, pues, es la evaluación, es donde nosotros decimos, sí, yo aprendí el temor a Dios, y la prueba de que aprendí el temor a Dios es que alcancé la santidad. La prueba que alcancé el temor a Dios es que es que ahora estoy presente en el tribunal de Cristo para mostrar aquel temor, pero aquel temor reverente. Mire, esto, y con esto voy a ir terminando, esto fue lo que Jesús mostró, según lo dice, hermano. Voy a buscarle este pasaje. No es déjeme ver este pasaje. Es que esto fue lo que Jesús mostró en la cruz del Calvario, en su examen último. Ahí, hermano, dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor al que podía librarle de la muerte. Y dice, hermano, y fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, que Él fue a la cruz sustituyendo a todos aquellos desobedientes. Y somos nosotros, a toda la humanidad. Él fue a la cruz, de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida, entonces que dio a su hijo, hermano. Entonces él fue a la cruz, hermano, y ahí tenía que mostrar el temor reverente, y lo mostró que él era reverente, y por eso lo oyeron en los cielos. Su temor reverente hizo que los cielos se le abrieran para que él pudiera ser oído. Es decir, que en ese momento, hermano, él mostró reverencia, aunque nos estaba, hermano, sustituyendo a nosotros, los irreverentes con Dios, los irrespetuosos, los enemigos de Dios. Nos estaba sustituyendo a nosotros, pero él sí mostró reverencia. A pesar de que nos estaba, hermano, sustituyendo a nosotros, no se portó como un irreverente, sino que mostró reverencia, y por eso lo oyeron. Los cielos se le abren a aquel que muestra reverencia para con Dios. Pero aquí estaba mostrando, Abraham en el último momento mostró la reverencia para con Dios, que si era temeroso de Dios cuando fue a presentar su hijo. Job y todos los que la Biblia dice que son temerosos de Dios, hermano, tuvieron que mostrar esa reverencia como su pasaporte, pues, como lo último que tenían que hacer. Yo creo que el temor a Dios siempre está al final. Por eso es que en Isaías capítulo 11, versículo número 2, donde habla de los 7 espíritus, hermano, y por último, lo que sella todo es el espíritu del temor a Jehová. Yo quiero finalizar solamente poniéndole este resumen, y yo le puse aquí: evolucionando en el temor, hermano, al Señor. Porque número 1, le dije que el temor hay que aprenderlo. Número 2, le dije que el temor hay que conocerlo. Una vez se aprende, se conoce. Número 3,
Entonces, cuando se conoce, se puede llegar a entender. Número 4, en el temor de Dios hay que caminar. Número 5, hermano, hay que deleitarse. Número 6, hermano, hay que perfeccionar la santidad en el temor. Y número 7, yo le puse aquí mostrar el temor a Dios. Mostrar el temor a Dios. El que muestra el temor a Dios es porque alcanzó la estatura máxima. Alcanzó el nivel máximo. Eso es hermoso, eso es precioso, hermano. Y entonces vamos a batallar en contra del primogénito de la muerte a través del temor a Dios. Por eso es que el temor a Dios es el antídoto contra la enfermedad. Y si nosotros aprendemos al temor a Dios, Dios nos va a guardar no solo de enfermedades físicas, sino que también de enfermedades del alma que quieran venir a contaminar nuestro corazón, nuestra alma. Dios nos va a guardar y aún nuestro espíritu. Así que yo quiero empezar a aprender el temor a Dios. El temor a Dios se aprende. Yo no voy a decir que ya estoy para mostrar el temor a Dios. No, yo quiero empezar por la primera faceta. Hay que aprender el temor. Hay que aprender el temor a Dios. Hay que aprender el temor a Dios. Pero hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que caminar, hay que deleitarnos. Y entonces cuando llegamos a ese deleite, es el epi que nos va a ayudar, hermano, a perfeccionar la santidad. Yo quiero orar por aquellos que quieren aceptar a Cristo. Aquellos que quieren entregarle a su vida al Señor o reconciliarse con Él. Yo quiero invitarle a que usted, hermano, si usted desea aceptar a Cristo o reconciliarse con Él, porque Jeremías capítulo 2 versículo 22 dice: ve cuán malo y cuán amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y apartar el temor del Señor de tu vida. Si tú te apartaste del Señor y apartaste el temor del Señor también de tu vida, y has pasado momentos de amargura, momentos difíciles en tu vida, este es el momento de volver al Señor. Yo te quiero invitar a que tú vuelvas al Señor. Yo te quiero invitar a que tú regreses al Señor. O si nunca te has acercado a Él, pues te quiero invitar a que te acerques. Permíteme guiarte en esta oración y juntos podamos llegar delante del Señor. Acompáñame tú con tus propias palabras, pero también siendo guiado a través de esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, reconociendo, Señor, que me aparté de ti. Reconociendo que siempre he rechazado, Señor, tu palabra, pero hoy vengo también reconociendo mis faltas, mis pecados, mis iniquidades, mis transgresiones, y te vengo a pedir perdón por cada una de ellas, Señor. Ten misericordia de mi vida, por favor, te lo suplico. Dios mío, en el nombre de Jesús, permite que hoy, Señor, nos acerquemos delante de ti para implorar tu favor y tu misericordia. Por favor, límpiame de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad y toda transgresión. Por favor, límpiame, lávame con tu sangre. Que tu sangre, Señor, limpie todos mis pecados. Señor, por favor, y que esos pecados sean echados al fondo de la mar. Señor, opera el milagro del nuevo nacimiento. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo, papito lindo, porque necesito de ti, te lo suplico, te lo pido, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo. Señor, ten misericordia, ayúdame, Dios, ayúdame, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, entendiendo, Señor, que tú eres un Dios bueno, lleno de misericordia. Señor, vuelvo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, hermano, por favor comunícate con nosotros al número de WhatsApp que siempre aparece en todas nuestras transmisiones. Infórmanos de tu nombre, hermano, y de tu estado para que podamos estar orando por ti y darte también seguimiento. Ahora quiero hacer una oración para finalizar por la iglesia, pidiéndole al Señor que nos ayude a evolucionar en el temor a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti presentando
afectando la vida de tu pueblo. Señor, permite que nosotros evolucionemos en el temor tuyo, que nosotros avancemos en el temor tuyo, que nosotros nos desarrollemos, Señor, que aprendamos ese temor, que lo conozcamos, que lo entendamos. Dios mío, por amor a tu nombre, que caminemos en él, que nos deleitemos en él, papadito lindo, Señor, y que a través de eso podamos, Dios mío, perfeccionar, Dios amado, la santidad en el temor tuyo. Señor, yo te suplico, ten misericordia. Yo te suplico, por favor, obra de manera muy especial. Padre, necesitamos de tu mano, necesitamos de tu ayuda. Señor, por favor, guárdanos, Señor, que nunca el temor tuyo sea parte de nuestro corazón, menos que nosotros lo apartemos, Señor. Por favor, Dios mío, que cada día, Señor, vayamos evolucionando en ese temor. Te lo suplico, te lo pido, Padre, por amor a tu nombre, Señor del cielo. Yo sé que tú eres un Dios grande, lleno de amor y misericordia, y que así batallemos en contra del primogénito de la muerte. Señor, en el nombre de Jesús, aniquilemos al primogénito de la muerte, Señor, que es la enfermedad. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Padre, por favor, ten misericordia de nuestra vida. Por favor, ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos, Dios mío, Señor, que cada día nosotros, Señor, nos humillemos delante de ti. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde, que la misericordia de Dios y sobre todo ahora el temor a Dios evolucione en tu vida. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.